Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy recordando que estamos en el primer bloque que asigna bits o símbolos a formas de onda. Eso es lo que estamos haciendo. Hasta ayer estuvimos trabajando con señales banda base, primero binarias, los códigos de línea que vimos originalmente eran binarios, y al final le formulé de una manera muy superficial una, un caso en donde tenemos transmisiones banda base, pero M áreas. Por ejemplo, pulsos que duran todo T símbolo, pero tienen diferentes amplitudes. Entonces, eso es un ejemplo de lo que vamos a hacer también con el caso que vamos a abordar ahora, que es de modulación. Allí las señales que se van a transmitir son portadoras sinusoidales a las cuales se les va a cambiar la amplitud, la frecuencia, la fase o combinaciones de estas para poder transmitirlas específicamente en las transmisiones por el aire, porque efectivamente para poder colocar una antena, ya lo he dicho en varias oportunidades, en acoplar esa información al aire se requiere de antena y las antenas tienen relación con la longitud de onda, que es el inverso de la frecuencia. Entonces, si hay frecuencias muy bajas, vamos a necesitar antenas de kilómetros y kilómetros, o sea, que no se pueden fabricar. Entonces, la modulación se hace indispensable. También es importante porque permite asignar canales, entonces usar una misma banda de frecuencia, haciendo cosas que me permitan repartir ese recurso de una manera lo más eficiente posible. Un ejemplo lo vamos a ver hacia el final, que es OFDM, ¿no? Que es un esquema muy eficiente de reparto del ancho de banda que se puede en un momento determinado adquirir o alquilar, ¿no? Como por ejemplo cuando uno alquila los transponders en un satélite. Entonces vamos a comenzar hoy con la modulación binaria y bueno, esto es lo que dije hace un ratico. Lo que voy a poner aquí son ejemplos de modulaciones binarias clásicas, ¿no? Vamos a empezar con ASK, que es Amplitude Shift Keying, que es como conmutación por cambios en la amplitud, en donde se tiene una sinusoide y como es binario, tenemos unos y ceros. Entonces, por ejemplo, para el 1 se envía una sinusoide de amplitud A y para el 0 se envía una sinusoide de amplitud B. Ahora bien, ese es el esquema más ineficiente que hay. ¿M? Ya veremos que ese tipo de formas tienen mucha correlación. Fíjense que una es, por ejemplo, A coseno y la otra es B coseno y son muy parecidas. Entonces, eso no es un esquema óptimo como si lo es el polar que vimos ayer en el caso banda base. Aquí también lo vamos a vivir. Entonces, en la práctica, como es un esquema tan ineficiente, en realidad se llegó a implementar en este tipo específico de amplitudes, en donde para el 1, por ejemplo, se transmite una sinusoide de una determinada amplitud y para el 0 se transmite 0 voltios. Estas siglas reflejan las palabras on, off, keying, o sea, es una conmutación entre prendido y apagado. Evidentemente, el uso más popular que tuvo OK fue en las transmisiones ópticas, ¿no? Que en realidad hoy en día tampoco se usa el esquema binario, sino se usan esquemas M-arios. Pero bueno, nosotros estamos aprendiendo primero por orden los esquemas binarios para poder ir como profundizando y llegar a los M-arios. Tenemos también la modulación en frecuencia equivalente a la FM analógica, pero en este caso, como los mensajes son binarios, este es el 1 y este es el 0, lo que se hace es asignar sinusoides de frecuencias distintas para cada uno. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, que eso no es obligado, al 1 se le asigna una frecuencia que llamamos alta y al 0 se asigna una frecuencia baja. Se nota pues por el periodo que tiene cada una de las sinusoides que esta tiene frecuencia más alta que esta. ¿Okay? Entonces, a ese tipo de modulación se le llama FSK o Frequency Shift Keying, que es conmutación por cambios en la frecuencia. ¿Okay? Y después tenemos lo que es la modulación de fase, que antes la veíamos también en comunicaciones 1, en la parte analógica, pero eso se dejó de usar.
La última vez que yo vi una transmisión en analógica de fase, modulación, lo usaban las patrullas de los policías. Eso hace años, años que dejó de existir, ¿no? Entonces nosotros podíamos tener aquí una sinusoide, todo referido a coseno, pongan atención, ¿no? Entonces, una sinusoide de fase epitercio, cuando digo eso estoy diciendo coseno de omega 0 t más pi tercio, y para el cero, qué sé yo, coseno de omega 0 t menos pi octavo. Es decir, yo podía perfectamente tener eso, y eso es lo que se llama phase shift kin. Pero nuevamente, estos esquemas son muy poco apropiados en cuanto a lo que es la fortaleza frente al ruido, y por eso la versión que se usa es una versión específica de modulación de fase que se llama Phase Reverse Kin, que es reversión de la fase. Y las fases son cero y pi. Por ejemplo, aquí tengo para el uno tengo un menos coseno y para el cero tengo un más coseno. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los esquemas básicos que vamos a estudiar y el procedimiento va a ser muy parecido que lo que hicimos ayer. Seguramente vamos a presentarles el comportamiento de esa señal que va a ser la aleatoria. Vamos a buscar un modelo matemático para representar y para poder, lo más importante, obtener la DEP. Así como tuvimos un procedimiento medio engorroso para obtener la DEP de los casos de códigos de línea, aquí también. Aquí tenemos que, claro, yo me las arreglo para no tener que trabajar tanto matemáticamente, aprovechándome de trabajos que hemos hecho antes, pero definitivamente insertamos un modelo en cada una de estas modulaciones para lograr caracterizarla. Recuerdo que aquí estamos en lo mismo. Queremos saberle la vida y milagro a las modulaciones, señales moduladas clásicas en principio, ¿no? Entonces queremos saber cuál es su potencia de transmisión, la DEP, el ancho de banda, la base, la constelación, la fortaleza frente al ruido. Lo mismo que indagamos en el caso de los códigos de línea y lo mismo que vamos a indagar en los casos de las transmisiones M-áreas, sean banda base o sean pasabandas, o sea, con modulaciones M-áreas. ¿Ok? Bueno, antes de abordar cada una de las modulaciones por separado, tengo que repasar dos cosas que ustedes vieron en señales, que son indispensables que recordemos en esta oportunidad. Cuando trabajamos en señales, trabajamos mucho en los dos primeros tercios con los casos determinísticos y aprendimos de un teorema valiosísimo que es el teorema de modulación. Es un teorema de la transformada de Fourier fundamental. Y se descubrió que si uno tenía una señal x de t multiplicada por un coseno, todo esto determinístico y de amplitud a, cuando se le hacía la transformada de Fourier a esto, miren lo que quedaba. Lo que quedaba era algo que quedaba multiplicado por A medios, ¿ok? Y el espectro de esta señal, o sea, le teníamos que sacar la transformada a esto, lo desplazábamos alrededor de la frecuencia de portadora que está aquí, esto es 2pi f0, hacia, como yo llamo, hacia arriba, que es hacia la frecuencia positiva, y hacia abajo, que es para la frecuencia negativa. Entonces recuerdo que ustedes descubrieron el caso, por ejemplo, de doble banda lateral. Y aquí lo que hacíamos era directamente aplicar este teorema de modulación o de traslación en frecuencia, también se le llama. Aquí lamentablemente esto no nos sirve, porque en este curso nada, absolutamente nada es determinístico. Bueno, ayer usamos unos pulsos determinísticos, pero dentro de un modelo matemático, para al final modelar una señal aleatoria. Pero lo que sí me interesa es que repasemos lo que ustedes vieron al final del curso, que es manejar señales de mensaje aleatorio, ¿ok? Que en este caso van a ser digitales, que van a provenir de procesos ergódicos, porque si no, no podemos trabajar con ninguna herramienta que podamos ver en pregrado. Y esa señal aleatoria va a estar, por ejemplo, multiplicada por un coseno de aquellos que vimos en esa tercera parte del curso que tienen una fase que es aleatoria. Esa fase aleatoria además no puede ser de cualquier tipo, no, no, no. Tiene que estar uniformemente distribuida entre menos pi y pi para que coseno de omega 0 t más alfa resulte, ¿verdad? Se pueda calificar como un proceso ergódico. Porque si no, repito, no tenemos herramientas para trabajar en este caso con ninguno de estas modulaciones. ¿Ok? Entonces, allí
el trabajo era más arduo porque teníamos que determinar la autocorrelación de esto para después sacarle la transformada de Fourier. Entonces resulta que la autocorrelación de esto es el valor esperado de todo esto por esto mismo, pero en donde dice t ponemos t menos tau. Y si uno asume que hay independencia entre la aleatoriedad de X y la aleatoriedad de alfa, que eso pasa en la vida real, por ejemplo, usted tiene una señal de voz que es aleatoria y la quiere transmitir en DSB, perfecto. Usted al prender el generador, eso es un proceso aleatorio. Entonces eso se puede trabajar como una señal como las que les estoy explicando aquí. Lo importante es que sean independientes el comportamiento aleatorio de uno y del otro. Y cuando eso pasa, la autocorrelación es el producto de las autocorrelaciones. La autocorrelación de X se llama Rx de tau y la autocorrelación de A coseno de omega 0 t más alfa, cuando alfa está uniformemente distribuida entre menos pi y pi, es A cuadrado medio coseno de omega 0 tau. Fíjense que si nosotros tomamos esto y lo evaluamos en cero, me da la potencia de ese coseno, que es A cuadrado medio. Perfecto. Eso, ahora sí le podemos sacar la transformada de Fourier porque esto sí es determinístico. Eso solo pasa cuando los procesos son ergódicos. Repito, repito y repito. En ese caso, ahora le sacamos la transformada a esto como aplicando este teorema. Solamente que en vez de X tenemos Rx y en vez de A tenemos A cuadrado medio. En vez de A aquí tenemos A cuadrado medio, porque esta es la función que le vamos a sacar la transformada de Fourier. Y eso, aplicando esto mismo, nos queda igual a la amplitud, ¿verdad? Según esto, uno toma, le saca la transformada y tengo que dividir esta amplitud entre 2. Entonces, esto dividido entre 2 da A cuadrado cuarto. Y después le saco la transformada a esto, aquí se la sacábamos a X, aquí se la sacamos a Rx, y sabemos que la transformada de la autocorrelación es la densidad espectral. Finalmente, la densidad espectral se ubica hacia arriba y hacia abajo, alrededor de la frecuencia de portadora. ¿Okay? Entonces, esto es importante que lo recordemos, y de hecho en las láminas yo normalmente lo pongo arriba, porque lo vamos a aplicar mucho para poder obtener las DEPs de estas señales que vamos a estudiar. ¿Okay? Pero antes de proseguir y empezar a ver cada modulación por separado, voy a hacer una aclaratoria que como siempre digo, lo hacen todos los libros de textos para simplificar la notación. Fíjense, yo les acabo de decir que este coseno es aleatorio y que la fase alfa está uniformemente distribuida entre menos pi y pi. Eso va a seguir siendo así durante todo el tiempo que estemos trabajando en el curso. Pero para simplificar la notación, a las sinusoides con fase aleatoria no le vamos a colocar la fase. Es decir, ustedes van a haber escrito coseno de omega 0t, pero en su mente usted le va a agregar más alfa. ¿Okay? Simplemente una cuestión de simplificar la notación, pero ustedes tienen que tener muy claro lo que estamos haciendo, porque si yo en este momento le quito este alfa, digo, oye, tú me puedes ayudar con este problema, fíjate, tengo A, que es una constante, X de t que proviene de un proceso ergódico, es un mensaje aleatorio, en este caso va a ser una cosa digital, multiplicado por coseno de omega 0t. A ver, tengo una preguntita por aquí. Sí, sí, es correcto. Sí, sí, con señales sinusoidales lo que se pide es que tenga un espacio de 0 a 2pi. Yo recuerdo que yo hacía en señales el ejemplo para demostrar la no estacionariedad cuando la distribución estaba entre 0 y pi y se demostraba que efectivamente los momentos estadísticos dependían del tiempo, ¿no? Entonces, pero es correcto, Adrián, estás en lo correcto. Ok, entonces efectivamente alfa puede estar distribuido entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque la idea es cubrir todo el círculo trigonométrico y que se produzcan ciertas compensaciones, ¿no? Y eso se produce entre menos pi y pi, o entre 0 y 2pi, o entre 2pi y entonces, todo lo que tenga un intervalo completo de 2pi. Muy bien. Entonces, decía yo que si yo les pongo un ejercicio hasta aquí, digo, oye, ustedes me pueden ayudar a sacar, no sé, la autocorrelación, la densidad espectral de eso. Esto
Es aleatorio, pero es ergódico. Y esto, bueno, es lo que usted está viendo. Yo le digo, no, mira, discúlpame, yo ese ejercicio no lo puedo responder. No lo puedo resolver con herramientas de las que hemos estudiado hasta ahora, porque si tú tienes una señal aleatoria y la multiplicas por un coseno determinístico, eso es no estacionario. O sea, ni siquiera es, o sea, ni siquiera deja de ser ergódico solamente, sino que es no estacionario. Y yo no tengo herramientas para eso que ofrecerles en pregrado. ¿Ok? Entonces, repito, porque la primera modulación que vamos a ver, usted va a ver que aparece coseno de omega CT y que se hizo la fase. La fase está, solamente que no la voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? No se les olvide porque eso es algo muy delicado, que alguien que no esté en este curso y empiece a ver que yo escribo esto y que le saco la autocorrelación a eso y que le saco la D, me dice, esta persona está mal, porque esto es algo que es no estacionario y eso no aplica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hecha esta aclaratoria, vamos a comenzar con la primera modulación, que es la modulación de amplitud, pero la vamos a ver de una vez en su versión OK. Y no vayan a creer que no puedo yo trabajarles después con una modulación ASK cualquiera, en donde los cosenos son uno de amplitud 8 y otro de amplitud 30. Claro que lo puedo hacer, porque las herramientas que les estoy ofreciendo les va a permitir que ustedes aborden una cantidad ilimitada de problemas. Pero siempre terminamos hablando de los clásicos, porque, digamos, ese fue el orden en que fue evolucionando las comunicaciones digitales. Primero las transmisiones eran analógicas, después comenzaron a hacer banda base. Cuando empezaron a hacer modulaciones, bueno, ya estoy hablando de los años 80, ¿no? Empezaron a haber modulaciones, por ejemplo, en las transmisiones de celulares. Se seguía usando, por ejemplo, la voz en analógico, pero ya todo lo que era la parte de control era digital. Y así se empezó avanzando, primero con modulaciones digitales y después se terminó con con modulaciones binarias y después se avanzó hasta que se dieron cuenta de que no podían seguir porque el espectro se les acababa, porque las modulaciones binarias, como van a ver, ocupan mucho más ancho de banda, un ancho de banda enorme comparada con las M-áreas. Pero estamos yendo en ese orden, aunque después en la práctica yo les diga, mira, esto no lo está usando nadie. Estas modulaciones binarias no las está usando nadie. No, mentira. FSK todavía se usa en GSM, en el estándar GSM de tercera generación, de tercera generación. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es lo mismo que hice para los casos de códigos de línea. Si tú quieres tener una posibilidad real de determinar la de algo aleatorio, tienes que modelar esa situación de una manera manejable, porque si no estamos fritos. ¿Ok? Entonces, se les ocurrió, que no a mí, expresar una modulación del tipo OK usando dentro del modelo matemático algo que no existe, solamente está en mi mente, que me sirve para modelar esa modulación y que va a ser algo que nosotros hemos aprendido bastante bien. A pesar de que hemos visto nada más 3 clases, ya ustedes conocen una transmisión no retorno a cero polar, más menos uno, ¿verdad? Y ese sería el caso que vamos a poner aquí. ¿Qué pasa? Cuando viene un 1, por ejemplo, B de t vale 1. ¿Y qué vamos a tener aquí? 1 más 1, 2. 2 entre 2 se va. Me queda A coseno. ¿Ok? A coseno de omega 0 t más alfa. Bien. Pero cuando B de t valga menos 1, 1 menos 1 es 0 y la salida es 0. Por lo tanto, eso refleja perfectamente bien este comportamiento. Y lo mejor, que ya conocemos el comportamiento de BDT, específicamente sabemos su DEP. La DEP de BDT, ¿ok? A nosotros nos dio unas cosas que si ve, no sé qué cosa. En realidad, la DEP de cualquier señal no retorno a cero polar, yo la puedo expresar siempre así, pero aquí tengo que poner P, que es la potencia de esa señal BDT. Por ejemplo, como esta BDT tiene voltaje más menos 1, su potencia vale 1, por eso es que usted aquí no la ve. Pero si en vez de ser 1 fuese 2 y menos 2,
bueno, primero ya no serviría en este modelo, ¿no? Pero yo quiero estudiar un BDT aparte, que es 2 menos 2. Uso esta misma fórmula, pero pongo P igual a 4, que es 2 al cuadrado. Y fíjense que ya tengo la densidad espectral de infinitas señales no retorno a cero polar de cualquier amplitud. Tengo una chuleta, pues aquí tengo, ¿verdad? Esta fórmula matemática de densidad espectral, simplemente acuérdense que aquí va una P. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí P vale 1. Bien, eso es buenísimo porque si me devuelvo a mm, detallar esta fórmula, me doy cuenta que tengo cosas que yo puedo manejar. Por ejemplo, 1 por todo esto es un coseno normal, coseno de omega sub 7 más alfa, al cual yo lo conozco. Yo le conozco la autocorrelación y le conozco la densidad espectral. Eso por un lado. Y después tengo por otro lado B de T por A medio por coseno de omega 0 T más alfa. Y recuerden que yo hice esta demostración. Entonces, para el primer término, que es el simple coseno, yo puedo directamente decirles que la DEP tiene dos deltas, una ubicada en FC y la otra ubicada en menos FC. Eso usted me lo tiene que creer porque eso es una cosa obvia. ¿Ok? Si usted saca la autocorrelación de ese coseno de omega sub 7 más alfa, le da la amplitud al cuadrado, ¿verdad? Como lo dijimos hace un ratico, lo aplicamos aquí para hacer esta demostración. Y usted sabe que le va a dar coseno de omega 0 tau. Y la transformada de Fourier de coseno de omega 0 tau son 2 delta. Entonces, esta parte la puedo hacer facilita, pongan atención. 1 por a medio coseno me queda a medio coseno, tal como está aquí. Ojo, aquí saben que dice omega C por T más alfa, acuérdense. Bueno, no, vale, tranquila, fíjense. Si usted mira un coseno como este, oigan bien, no importa cuánto vale F sub C, no importa si la fase es 0, pi, la que sea, usted sabe perfectamente que su depth son 2 delta y listo. Ah, no, pero ya va, perfecto, perfecto. Pero son 2 delta con qué tamaño. ¿De dónde carrizo yo saqué esto? Bueno, muy fácil. Acuérdense que la potencia de ese coseno que está usted viendo aquí, ¿cuál sería? Sería esto al cuadrado sobre 2. Esto al cuadrado sobre 2. Esto al cuadrado es a cuadrado cuarto. Si lo divido entre 2 me da a cuadrado octavo. Es decir, la potencia de ese coseno es a cuadrado octavo. Por lo tanto, ese a cuadrado octavo hay que repartirlo entre las dos deltas. Entonces, una tiene a cuadrado sobre 16 y la otra también tiene a cuadrado sobre 16. Fíjense que para llegar a esto usé cosas muy básicas, y eso lo permitió el modelo que yo escogí. ¿Ok? Bien, perfecto. Eh, ¿Cuál es el otro término? BDT por A medio por coseno, este. Oye, ¿cómo hago con eso? Muy fácil. Aplico este resultado, ¿ok? Porque yo aquí, aunque no parezca el alfa, sí está. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Cuál es la dep de ese término? Ah, no, facilísimo, facilísimo, fíjense. Aquí acuérdense que tienen A medio, no A. Entonces aquí la chuletica que está arriba a la derecha, yo no la puedo tocar porque tengo el menú de Zoom, dice A cuadrado cuarto, ¿ok? Porque eso es lo que dice la chuleta, hay que elevar eso al cuadrado y dividirlo entre 4. Acuérdense que después de eso lo que queda es la densidad de BDT hacia arriba y hacia abajo. Repito, usando el teorema de modulación para señales ergódicas provenientes de procesos ergódicos, como lo son BDT y coseno de omega sub 7 más alfa, ¿ok? Entonces usted puede aplicar este resultado. ¿Ok? Ay, qué bueno, porque ya yo tengo la densidad espectral de BDT, es esta que está aquí. Entonces, fíjense que eso fue lo que hice aquí. Puse la densidad espectral de BDT, pero hacia la izquierda, hacia el lado negativo, y la densidad espectral hacia la derecha. ¿Y de dónde salió esta amplitud? Porque esto multiplica a los 4 términos que están aquí. Muy sencillo, aplicando la chuleta.
es a cuadrado cuarto, es decir, es la amplitud que usted tenga, que en nuestro caso es a medio, al cuadrado, que me da a cuadrado 4 sobre 4. Y por eso queda a cuadrado sobre 16. ¿Ok? Fíjense que obtener la densidad espectral de algo así, que es aleatorio, es muy difícil. Solo lo podemos hacer si usamos un modelo matemático que nos ayude, porque si no es muy complicado llegar a este resultado que está escrito aquí en sumo detalle. ¿Ok? Ahora dibujemos eso y veamos que tenemos algunas cosas que me suenan a M. ¿Ok? En el sentido de que para arrancar veo una portadora por aquí fastidiando. ¿Ok? En efecto, al igual que en AM, tenemos una traslación del espectro, pero tenemos montada la portadora. Y eso es algo que sabemos que es inconveniente porque gasta mucha potencia innecesariamente. De hecho, gasta la mitad de la potencia. ¿Ok? Y por otro lado, tengo unos sin cuadrados en los cuales ya he venido trabajando hace un rato y claramente yo sé la forma, pero lo que no sé es de dónde sacó usted que está centrado en FC. Bueno, muy fácil. Fíjense que aquí este está asociado a este y en FC esto da cero y tengo el máximo del sin cuadrado, ¿no? Ajá, ok, eso sí lo entendí, pero ¿de dónde sacó usted que aquí es FC más FB? Muy sencillo. Acuérdense que el sin cuadrado de algo se anula cada vez que esto es entero, ¿ok? Entonces, el primer entero, que no es cero, es uno. Entonces, usted lo único que hace para saber este primer corte es igualar este argumento a uno. Es decir, f menos fc por t bit igual a 1. Y ahí usted se va a dar cuenta que puede despejar perfectamente que f es igual a fc más t bit. ¿Okay? F por t bit menos fc por t bit, etcétera, y usted puede despejar que esto se anota. Si no me cree, meta aquí, meta aquí donde dice f, meta fc más fbit para que vean lo que les da. fc más fbit menos fc, fíjense que el fc se va, solo me queda fbit. Fbit por tbit vale 1. Entonces así es que yo sé dónde está el primer corte. O sea, esto es una cosa matemática relativamente sencilla, cuando uno empieza a manejar con más fluidez el sin cuadrado. Aquí todo el semestre vamos a estar con el sin cuadrado pegado, todo el tiempo. Todas las modulaciones de amplitud y fase van a tener una dep que es un sin cuadrado. O sea, es una cosa impresionante de las veces que lo vamos a tener al frente. Entonces, es importante que lo sepamos manejar. Ok, primera conclusión importante, pongan atención. Esta ráfaga de datos estaba a una velocidad de f bit. Se transmitían 10 bits por segundo, por ejemplo. Eso es f bit. Fíjense qué ha pasado aquí, que es como que si BDT, que era la transmisión banda base, cuyo ancho de banda es f bit, se trasladó alrededor de fc. Y pasó lo mismo que pasaba en AM y en DSB, que se duplica el ancho de banda. El ancho de banda toma solo el lóbulo principal del sin cuadrado, y si usted resta este valor, que es el más grande, menos este, le da 2 f bit. Entonces, el ancho de banda de la señal OK es 2 f bit. Es decir, saben que el ancho de banda siempre se mide para el lado positivo de la frecuencia. ¿Okay? La pregunta es, ¿cuánto vale la potencia? Bueno, yo sé cuánto vale porque de ver esta expresión lo podría sacar. Pero supongan que yo quiero que ustedes lo hagan integrándola de entre menos infinito e infinito. ¿Okay? Ah, no, esto es facilito, profesora. Mire, primero, la integral, esto es una constante, sácalo para afuera. La integral de una delta es 1. La integral de esta delta es 1. Ojo con lo que voy a decir ahora. La integral de esto también es 1. Usted me dice, ya vaya, profesora, párese ahí. Sí, porque yo les enseñé, quiten un momento este más FC. Yo les enseñé que cuando usted tenía K sin cuadrado de F por K, esa integral respecto a la variable F daba 1. El hecho de que esté trasladado no cambia ese resultado. La integral de esto, repito, da 1 y esto también da 1. Por lo tanto, aquí queda 1 más 1 más 1 más 1, 4. Por a cuadrado sobre 16, la potencia nos da a cuadrado cuarto.
¿Ok? Supongan que yo les digo en un examen, le digo, no quiero que calculen la potencia por la DEF, quiero que lo hagan de la señal en tiempo. Entonces usted se viene para acá, esta amplitud A, recuerden, y usted dice, oye, vale, si realmente, fíjense, la frecuencia, perdón, la amplitud fuese A y esa sinusoide estuviera prendida todo el tiempo, yo sé calcular esa potencia, vale A cuadrado medio, yo lo sé. Pero ya va, está prendida solo la mitad del tiempo, porque los bits son equiprobables. Y entonces, la mitad del tiempo vamos a tener sinusoide y la otra mitad va a tener cero. Y por eso la potencia da la mitad de A cuadrado medio. La mitad de A cuadrado medio es A cuadrado cuarto. Fíjense cómo uno va entrelazando todo lo que aprendieron tanto en señales como en comunicaciones 1, porque fíjense que les he hablado, ¿se acuerdan del espectro de AM? ¿Se acuerdan del espectro de DCB? Bueno, aquí estamos aprovechando de todo eso que está aquí. ¿Ok? Muy bien, hemos avanzado bastante, ya tenemos la D. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con la constelación? Bueno, en primer lugar, uno identifica aquí dos símbolos. Un símbolo que es una sinusoide y otro símbolo que es S2, que es 0 voltios. Entonces, por regla, usted los ordena, pone primero S1 coseno y S2 cero. Por lo tanto, al definir S1 como un coseno, ya tiene la primera base, que es un coseno de amplitud K. ¿Okay? Entonces usted pone aquí K coseno de omega sub CT, esa es mi primera base. Pero tiene que garantizar que tenga energía unitaria y por eso hago esta integral y la igualo a 1 y de ahí voy a despejar K. ¿Okay? Pongan atención porque esto que les voy a decir ahora los voy a usar repetidas veces y no voy a volver a demostrarlo. ¿Okay? Aquí hago la integral completa, fíjense que esto es la integral de una constante y ya la resolví. Y para hacer la integral tuve que convertir el coseno cuadrado de x en 1 más coseno de 2x sobre 2. Fíjense que esto se convirtió en 4. La primera integral es una constante y la otra, ¿verdad? Tiene que ver con la integral de un coseno. Ustedes saben que la integral del coseno y el seno tan fácilmente se consiguen. Y además no se puede olvidar de la derivada interna. Entonces resulta que al hacer esa integral le queda esto, pero ahora lo tiene que evaluar entre 0 y t bit. Entonces, seno de 0, cuando usted evalúe en 0, ¿verdad? En t igual 0, le va a dar 0. Pero sí le va a quedar vivo seno evaluado en t bit. Entonces fíjense que aquí lo puse. Puse t igual a t bit. Usted sabe que fc por t bit puede que sea o no un número entero. Repito, eso ya lo dije, casi que lo digo por lo menos una clase sí y una no. En la práctica, primero, es ridículo que yo use una frecuencia de portadora tan baja que me quepa un solo ciclo aquí, eso ya lo dije. Pero eso sí, lo que sí les voy a pedir es que quepa un número entero de ciclos, grande, pero entero. Por ejemplo, 100, que aquí en Tebit quepan 100 ciclos. Si caben 100 ciclos de portadora, es porque la frecuencia de portadora es 100 veces f bit. Y en ese caso, esto que está aquí daría 1. Daría un número entero, si cabe un solo ciclo, como en el ejemplo que está allí dibujado. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que está dibujado, F6 igual F bit, que les digo que es ridiculísimo, eso no tiene sentido. Pero sí me gustaría que fuese, por ejemplo, 10 F bit. ¿Okay? Entonces, ahora sí, 10 F bit por T bit, acuérdense que F bit y T bit son uno el inverso del otro, por lo que F bit por T bit da 1. Entonces le va a quedar el seno de un número entero de pi, 80 pi, 79 pi, lo que sea, porque usted va a fijarse que la frecuencia de portadora sea un múltiplo entero de f bit. Y entonces aquí alguien me puede volver a preguntar, profesora, ¿usted hace eso para que salga más fácil la matemática? Y la respuesta es no, no. El problema es que tenemos, y por eso hice este ejemplo así, en este caso particular, observen que aquí vino un 1 y después vino otro 1. Gracias a que cabe un número entero de ciclos, aquí empalma perfecto. Y eso evita saltos y por lo tanto
Eso ayuda a reducir un poco más el ancho de banda. Esa es la razón, no matemática. Hay una razón física importante de ahorro de ancho de banda y por eso siempre vamos a escoger esto, que la frecuencia de portadora sea múltiplo entero de f bit. ¿Ok? Entonces, observen que en este caso esto daría 0 y recuerden que solo tengo que igualar a 1 el resultado de esta integral y me queda que esto sería el resultado, lo que me permite despejar K. Esto ustedes se van a cansar de verlo. En problemas donde tengamos modulaciones de amplitud y fase, binarias o m-área, usted va a ver repetidas veces que la amplitud de la base, de la o las bases, porque cuando tengamos caso m-área vamos a tener dos bases, por ejemplo, una coseno y la otra seno. Bueno, la amplitud usted va a cansarse de verla escrita así o así. A mí me gusta más así porque, ¿cómo te explico? Me ocupa menos espacio a la hora de escribirlo, por ejemplo, en una lámina o en un enunciado de un examen. Entonces, prefiero escribirlo como 2 bits, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos la base, nos preguntamos si no necesitamos una segunda base. Y alguien le dice, no, porque el otro símbolo vale 0. O sea, aquí yo estoy poniendo es BDT, ¿oyeron? Pero en la práctica los bits son uno lógico y 0 lógico. ¿Ok? Entonces allí, efectivamente, usted se va a dar cuenta que el símbolo 2 no necesita otra base. Usted el símbolo 2 lo puede representar como 0 veces U sub 1. Y por eso queda una pelotica en el origen. Y aquí queda una pelotica en A raíz de t bit sobre 2. ¿De dónde saqué yo eso? Muy fácil. Yo tenía una base que me la descubrieron, no la voy a pintar, ¿no? Esta es la base. Y yo quiero representar el símbolo 1, que es igualito a esa base, pero multiplicado por A. Entonces, pero esa base tiene una amplitud que es esta, raíz de 2 bit. Ah, bueno, multiplícala por el inverso, que es raíz de bit sobre 2, y te va a quedar una base de amplitud unitaria. Y después la multiplicas por A. Y por eso la constelación de la modulación OK da este resultado. ¿Okay? Aquí, por supuesto, podemos, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, para hacerlo con más calma, pero podemos identificar una sola distancia, porque la distancia entre aquí y aquí es la misma que entre aquí y aquí, o sea que la distancia es A raíz de t bit sobre 2. Y nos vamos a afincar en lo que dije ayer. Cuando vaya a hacer comparaciones con otros sistemas, voy a preferir colocar la distancia no en función de A y t bit, sino en función de la energía. ¿Okay? Entonces, digamos, fíjense que hasta este punto tenemos otra forma de calcular la potencia, si yo lo quisiera, que es calcular la energía promedio, que sería la distancia radial de esto a cuadrado por t bit medio, ¿verdad? Por un medio, que es la probabilidad, y esa sería la energía, pero la energía es la potencia por t bit. Y al final me va a quedar el mismo resultado, que la potencia es a cuadrado cuarto. Vamos a parar, ¿ok? Déjenme tomar la captura de pantalla y nos vemos en unos minutos. Por aquí está Ashley, ¿sabes?